como hemos visto, realmente el que se acerca, el culpable de que podamos tener una relación con Dios es Dios mismo, ¿no? Él es el que se acerca, Él es el que nos procura, Él es el que nos convence, Él es el que nos transforma, que nos da confianza y fe, ¿no? Entonces cuando vemos Moisés, no es como que Moisés fue muy chido y por eso fue amigo de Dios. No es tanto eso, ¿no? Pero sí podemos aprenderle ciertas características. Y la de hoy es como la más, como hasta, es tan básica que es hasta aboba, ¿no? Porque yo estoy seguro de que tú sabes que para tener una relación con quien tú me digas, y bueno, en específico ahorita, una relación de amistad, para ser amigo de alguien, tienes que tener comunión con esa persona. Tienes que convivir en algún momento con esa persona, ¿no? La razón por la que yo ya no soy amigo de Jorge, mi amigo el de Kinder, es porque desde Kinder no lo veo, ¿no? Literal, no lo veo y no sé nada de él. También mi amigo Víctor era mi amigazo del alma en el Kinder. Y pues la verdad es que ya no me puedo considerar tanto un amigo suyo porque desde el Kinder no lo veo. Y nosotros de repente queremos ser amigos de Dios sin verlo, ¿no? Sin convivir con Él, sin estar en constante, pues eso, ¿no? Convivencia. Y esa es la característica que creo que Moisés tenía muy cañona, ¿no? Yo creo que es tal vez la más importante de todas las demás porque creo que de aquí se derivan muchas otras, o se pueden como resumir aquí. Es cuando tú eres amigo de Dios, pues estás con Él. Estás con Él, ¿no? Dice el título de un libro que yo creo mucho, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Yo creo que eso es verdad, ¿no? La razón por la que Moisés, Abraham, David, algunos hoy en día o en la historia, ¿no? Que dices, wow, cómo predican, cómo están tan... No es que sean favoritos de Dios en cierto sentido, sino que están en intimidad con Él, ¿no? Que lo conocen íntimamente, justo como ¿quién? Como un amigo, ¿no? Como un amigo que ya sabe lo que te gusta pedir, ¿no? Los hobbies que tienes, para qué cosas eres bueno y para qué cosas no tanto. Así somos los amigos, ¿no? Los buenos amigos, así con Dios es lo mismo. Deuteronomio 34 está hablando de Moisés. De hecho, Moisés está muriendo. Más bien murió. En este capítulo muere y están hablando de él. Por eso muchos creemos que aunque todo lo escribió Moisés, esta última parte tal vez no la escribió él, porque estaría difícil que la escribiera él así, muerto, ¿verdad? Pero tal vez fue alguien como nada más para darle una conclusión a su libro, decir cuándo murió Moisés y qué sucedió, ¿no? Y parte de lo que dijeron de Moisés es Deuteronomio 34:10. Escúchalo bien. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿Qué es lo que hizo característico a Moisés? O sea, ¿qué es lo que lo destacó? Fíjate que no fue cómo hablaba, no fue a qué universidad fue, ya vimos que fue a la Universidad del Templo del Sol de Egipto, que era como el Harvard o como el Oxford de hoy en día, como quieras, ¿no? El MIT, como quieras verlo. Era la mejor, y aprendió jeroglíficos, historia, lenguas, estrategia militar, todo eso, ya lo hemos visto, ¿no? Pero eso no fue lo que lo destacó. No lo destacó su inteligencia, su sabiduría, no lo destacó que liberó a Egipto, ni siquiera. No dice aquí esta parte, nunca hubo otro profeta como Moisés
que tuviera la capacidad de liberar un pueblo. No es lo que está diciendo precisamente. Lo que dice es, nunca hubo uno como Moisés que conociera a Dios tanto como alguien que le habla cara a cara. ¿Qué habla ahí? Habla con Moisés, habla Moisés con Dios y Dios le responde oye, pero tú qué opinas, así una conversación con Dios. Nunca hubo en Israel alguien así, dice la Biblia. Y es la comunión que yo creo que es la comunión que Moisés tuvo. Y yo digo así como llegó hasta donde nadie se atrevió a llegar. Hasta donde nunca nadie se había atrevido a llegar. Más allá, ¿no? Mucho más allá. Y es que el pueblo de Israel, en Éxodo 20, 18, 26. No, si quieres no lo leas, pero gracias. Pero nada más te lo resumo rápido, es que justamente habla de que Moisés iba a subir por los mandamientos de Dios, por las tablas y para que Dios le hablara. Y estaba ahí la presencia de Dios. Y veían la presencia de Dios el pueblo, pero era visible, quiero que me entiendas esto. O sea, se veía que ahí estaba Dios y lo notaban porque cuando Dios hablaba había truenos. Pero ahora imagínate todos esos truenos concentrados en un lugar, la fuerza, el poder, el humo también salía. Ahí estaba la presencia de Dios. ¿Y todos sabes qué dijeron el pueblo? Moisés, ve tú, te hacemos caso, te lo prometo. Así dijeron, en serio, ahí está, lo puedes checar. Te hacemos caso a ti a lo que digas, te lo prometo. Pero por favor que Dios no hable con nosotros. Porque tenían miedo, ¿no? Tenían mucho miedo de acercarse a Dios. Ahora, no están locos. Dios impone, Dios es Dios, ¿no? Es el autor de todo lo que hay, ¿no? Pero Moisés se atrevió a llegar a la comunión que nadie más tuvo, ¿no? Y en Jeremías 9, 23 y 24 dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Fíjate, este pasaje está bien bonito, ¿no? Porque dice, no presumas, no te alabes, no te creas mucho por si eres muy sabio, si eres muy rico, si eres muy listo, si eres... Todas esas cosas por las que solemos presumir, ¿verdad? Es que yo estoy muy guapo, es que yo soy bien listo. O sea, no lo decimos así, pero queremos demostrar, ¿verdad? Que somos listos, que somos guapos, que somos... Pero dicen, no. Si te tienes que presumir de algo, presume de esto. Que conoces a Dios. Y ahora, es algo que nosotros presumimos, pero como que no tanto. Porque conocemos a Dios y eso es algo de presumir. Pero no lo conocemos por algo que hayamos hecho, sino por algo que Él hizo. Y eso es lo que Moisés tiene. Conocer a Dios en intimidad, en comunión. ¿Me acompañan a orar? Dios, te damos muchas gracias. Porque podemos hablar contigo, podemos acercarnos a ti, podemos decirte lo que pensamos y tratar de escuchar y entender lo que tú piensas. Ayúdanos a hacer eso, a conocerte, a tener comunión contigo, no una vez, sino todo el tiempo. Ayúdanos a ser tus amigos todo el tiempo, siempre, en cada segundo, en cada minuto. Ayúdanos a conocerte profundamente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y una vez más, vemos que el Dios cristiano es único, ¿no? Si nosotros alegamos, ¿verdad? Como lo hacemos, que el Dios cristiano, el Dios de la Biblia es el verdadero Dios, evidentemente se tendría que diferenciar de los dioses que son pues inventados, ¿no? Y Jesús hace muy única la Biblia, nuestra creencia. El cristianismo, y te voy a explicar por qué. Por un lado, vemos muchas religiones que son como el deísmo. Ustedes, no sé si conozcan muchos de ustedes el deísmo. El deísmo es aquella creencia que en la Ilustración tuvo mucho éxito, sobre todo. ¿Por qué? Porque
En la Ilustración, ustedes no sé si se acuerdan de sus clases de historia, pero ellos querían ser muy listos, querían conocer todo por medio de la razón, del intelecto, ¿no? Entonces muchos se dieron cuenta de que pues tenía que existir un Dios, o sea, intelectualmente tenemos que creer en un Dios por esta sencilla razón. Algo tiene que causar todo lo que existe, así pensaban, ¿no? Y fíjate, esto era antes de conocer el Big Bang. El Big Bang, digo, es una teoría física complicada, pero en resumen podríamos decir que dice que el universo tiene un inicio. Y la pregunta inmediata que muchos se hacen es, si tiene un inicio, ¿qué lo inició? ¿Se me explicó? ¿Qué causó todo lo que hay? Ok. Pero en la Ilustración, antes de saber siquiera eso, dijeron, sin saber que el universo tiene principio, aún creyendo que existe desde siempre, lo cual es un pensamiento muy difícil de entender, es que causa todo. Y decían, existe Dios. Pero el deísmo decía, pero existe Dios, pero no lo podemos conocer, no lo podemos entender, no lo podemos buscar, y Él no se ha revelado, ¿no? En otras palabras, es como si Dios le dio cuerda al mundo, lo dejó funcionar y se fue. Y para ellos esto era muy, decían, esto se entiende bien. Una especie de Dios le dio cuerda al mundo, lo dejó funcionando, y cuando las cosas empezaron a salir mal, él ya no se enteró, ¿no? Cuando hay maldad, él ya ni se enteró porque ya se fue de vacaciones o quién sabe dónde está. Entonces para ellos se embonaba muy bien esta teoría de un Dios que no se involucra con su creación, un Dios muy lejano, ¿me explico? Un Dios que no le importa, o que no se revela, o que no se relaciona con su creación, sino que la creó y la dejó así, ¿no? Por otro lado, en este mismo lado también podría estar, por ejemplo, el panteísmo, que dice que todo es Dios y que es como muy impersonal Dios, o sea, no es como tal que tenga una mente, un corazón, emociones, pasión, no. Dios es todo, o sea, es esto, es el pelo, es la madera, todo eso es Dios, ¿no? Entonces Dios como tal, como alguien, no es más como algo, Dios, ¿no? Entonces ahí está como un Dios impersonal. ¿Por qué? Porque no se relaciona, porque no es alguien, es más como una fuerza, como Star Wars, ¿no? Como la fuerza que creó todo. Y por otro lado están, por ejemplo, los griegos. ¿Te acuerdas de los griegos, de Zeus? ¿No? Que decían, que en primera esos dioses de los griegos fueron creados, son hijos, por ejemplo, de los titanes y cosas así. Entonces son creados, son muy humanos, son muy carnales, ¿no? Se enojan cuando cuando no se salen con la suya, se pelean entre ellos. El Zeus, no manches, o sea, eso sí, Zeus sí estoy seguro que fue creado, o sea, que es un dios creado por un humano y no al revés, porque los humanos se proyectan. Dicen, no, a Zeus es Dios, pero le encanta el sexo así, la promiscuidad. Zeus se metió no sé con cuántas diosas, con cuántas humanas. O sea, de verdad que Zeus estaba cañón, era más promiscuo, era berrinchudo, un dios muy humano. Y Jesús no es como que sea el balance entre esas dos cosas, nada más así, sino es como la concordancia entre esas dos ideas erradas que tenemos de Dios. Fíjate, Juan 1, 18a, no, bueno, ahí lo dice. Que no había visto que decía. NBI. Ahorita lo vamos a leer en la NBI. Nada más porque sí. Nada más el A. A Dios nadie lo ha visto nunca. A Dios nadie lo ha visto nunca. Claro, porque es un ser espiritual. Y no solo eso, es un ser todopoderoso. ¿Cómo podríamos ver, entender, captar, comprender un Dios que hizo todo? No solamente como que no es que Dios entienda la física cuántica, la relación entre los átomos y la fuerza electromagnética. No es que Dios la entienda, es que Dios la creó.
Es que eso depende de Dios, que la gravedad depende de Dios, de la fuerza de Dios. No es que Dios lo entienda, no es que Dios lo resuelva, es que depende eso de Dios. ¿Cómo podemos nosotros, si ni siquiera entendemos su creación, entender al Creador? Conocerlo, ¿no? Pero, dice Juan 1:18b, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Pero el Hijo unigénito nos dio a conocer a Dios. Pues nosotros no lo podemos entender. Entonces, el cristiano, fíjate lo que cree. No es que tú te puedas elevar lo suficientemente inteligente como para entender a Dios, como para buscarlo, como para conocer su sabiduría, sino que Dios desciende. Dios es condescendiente con nosotros y se baja a nuestro nivel y se inclina para que lo conozcamos. No es un conocimiento especial, secreto, como creen los gnósticos, que es como si tú buscas, ¿no? Y si tú tienes ahí el conocimiento secreto, mira, date cuenta en la historia y Da Vinci y que no sé qué. Es Dios descendiendo a nosotros. Y eso pareciera que debería ser popular, pero no lo es. No es popular que Dios se haya revelado. Y quiere que lo conozcamos, pero por su iniciativa. Entonces, por eso es el punto número 1 de hoy, que es el balance que tenemos que tener nosotros cuando buscamos a Dios. Balance, siempre que hacemos un balance, nosotros tenemos que ser equilibrados. ¿Estás de acuerdo? El equilibrio es bueno. Pero el equilibrio es bueno siempre y cuando sea entre dos verdades o entre dos cosas buenas. ¿Sí? Dos cosas buenas que llevadas a su exageración son malas, pero en equilibrio son buenas. No es equilibrio entre una cosa buena y una mala, ¿sí? Eso está mal. No es como de, no debes de ser tan santo ni tan pecador, sé medio santo y pecador. No. Tiene que ser el equilibrio entre dos cosas buenas, entre dos cosas. Y a lo que veíamos, me parece, el jueves, ¿no? Tienes que tener un equilibrio entre gracia, entre amor y verdad. Las dos cosas son buenas en sí mismas. Pero si tú eres muy amoroso y nunca dices la verdad, pues eres un hipócrita. Y si tú eres muy verdadero, pero no es porque amas, pues entonces eres un hijo del maíz, ¿no? Pero si eres amoroso y verdadero, te pareces a Jesús. Pero las dos cosas son buenas, ¿no? No es como tengo que tener equilibrio entre la verdad y la mentira. No, ¿cómo crees? No, eso sería una blasfemia. Entonces, buscar a Dios tiene que ser un balance específicamente entre dos cosas. Cuando Jesús nos enseña a orar, bueno, a sus discípulos y a través de ellos a nosotros, les dijo, ustedes cuando oren, oren así, Padre nuestro. Y ese Padre es Abba, que podríamos traducir un poquito mejor tal vez como papá o papito o papi, ¿no? Papi era en el hebreo, papi, ¿no? Papi nuestro, mío, mi papá, confianza. Literal, medio dorito después, que estás en el cielo. ¿Te das cuenta? Es mi papá, sí, pero está en el cielo y yo en la tierra, ¿eh? Santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino porque Él es rey. Y yo ni a plebeyo llego. ¿Entendemos eso? Soy su hijo, pero porque soy adoptado. ¿Sí me explico? Es como la combinación perfecta entre respeto y confianza. Y esas dos cosas quisiera ver en este punto rapidísimo. Y el respeto yo creo que es algo que los judíos llegaron a entender bien, ¿no? Hasta en ciertos momentos, tal vez no siempre, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel entendió el respeto de Dios. Y te voy a decir por qué. Nosotros de repente nos hacemos preguntas de la Biblia que son muy válidas, yo creo, como ¿cómo llegó esto hasta nosotros? ¿Cómo sabemos que lo que escribió Moisés es tal cual lo que yo estoy leyendo? Y esa es una buena pregunta, ¿no? Y la razón por la que podemos tener tanta confianza en lo que se llaman manuscritos es la manera en que los judíos escribían los manuscritos. Ellos
escribían pues, en diferentes materiales, ¿no? Pero totalmente solos, con tinta nueva. ¿Te acuerdas que alguna vez lo veíamos? Con Josh McDowell. Su método era excesivamente estricto. Con tinta nueva, se bañaban siempre antes de empezar a escribir, ¿no? Y se ponían ciertas ropas especiales y empezaban a escribir estos manuscritos que eran las palabras de Moisés, o etcétera, ¿no? Y los escribían. Si ellos se llegaban a equivocar, no tenían corrector liquid paper, ¿verdad? Muchas veces lo que tenían que hacer era, ¡ay, qué bonito está! Para la basura. No para la basura. Los quemaban. ¿Por qué? Porque no querían que hubiera en existencia algo que pudiera ser, error, ¿no? Algo con error que pudiera causar ahí una confusión. Entonces lo volvían a escribir. Tantito más cañón. Si llegaban a escribir el nombre Jehová, fíjate, ellos tenían que pensar en su mente Elohim, que es otro nombre, porque Jehová era demasiado santo, no para decirlo, eso ya sería demasiado, para pensar ese nombre. No lo pensaban, no se permitían pensar. Entonces, si ellos escribían Jehová, que obviamente no era literal Jehová, esa es la traducción que nosotros hacemos, y Jehová, Yahvé, muchos dicen cómo será mejor traducido, ok, pero ellos pensaban en el idioma, en otro nombre, mientras escribían el nombre de Jehová. Imagínate qué cañón. Nunca lo decían. El único que podía decir el nombre Jehová era el sumo sacerdote dentro del lugar santísimo, el lugar donde solamente podía entrar él y la presencia de Dios, una vez al año. Ahí podía decir el Jehová. Y en fuera todos los demás no podíamos decir. Fíjate cómo. Y el lugar santísimo no entraba nadie. ¿Por qué? Porque en primera solo podía entrar el sumo sacerdote. Y si entraba el sumo sacerdote hipócritamente diciendo que no tenía pecado, pero sí hay un pecadillo escondido, moría. Caía y le ponían unas cadenas con campanas para que si dejaba de sonar, es porque ya se había muerto. Ah, se murió. Y lo sacaban arrastrando. ¿Por qué? Porque es un lugar para tomarse en serio. Es el Dios Todopoderoso. Él es quien está ahí. ¿Así tenemos ese respeto hoy en día los cristianos? ¿Así tomamos en serio el nombre de Jehová? Él dijo, ¿no? Mi nombre, no lo tomarás en vano. ¿Y qué hacemos nosotros? Con el nombre de Jesús. Con el nombre de Dios. Ay, Jesús, ¿no? Lo decimos así como cualquier cosa. Ay, Jesús, ay, casi me caigo. ¿Cómo oramos nosotros? Ellos en el lugar santísimo con un respeto, y nosotros ¿cómo oramos? Dios, pues bendíceme, ¿no? Ay. Bueno, ya se me contó, ¿no? Pero bueno, mientras voy en el camión sigo orando, ¿no? Y vamos ahí orando, disque orando en el camión, mientras está la bocina del que vende sus discos, llévenles, miren, se va a llevar a la venta. Entonces, sí, cierto, por cierto, Dios ayúdame, ¿no? ¿Qué es eso? Es el respeto que le tenemos a Dios. ¿Cómo tratamos su iglesia? ¿Cómo tratamos el domingo? Por un lado. Y por otro lado, confianza. Pero no son cosas que se contraponen. Son cosas que encajan. Porque había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que estaba más chiquito al centro. En el lugar santísimo es donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, y ahí podía decir Jehová porque ahí estaba su presencia. El lugar santísimo también, santo, solamente podían pasar los sacerdotes. Pero cuando Jesús murió, se rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y esto es simbólico de que ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Como dice Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,
sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más le necesitemos. Entonces nosotros tenemos a un sumo sacerdote que nos entiende perfectamente porque fue igual tentado, igual que nosotros en todo, ¿no? Y sufrió todos y vio que a veces está pesado, ¿no? Nada más que él no pecó, es la pequeña diferencia. Un paréntesis rápido, esa es la razón por la cual nosotros no necesariamente tenemos que acudir al sacerdote o a un papa o al pastor o a un rabí para que pida a Dios por nosotros. Lo podemos hacer, pero no lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote es Cristo. Él es quien es nuestro mediador entre nosotros y Dios, el que acudimos para pedirle a Él, y Él intercede por nosotros a Dios, Él pide por nosotros, ¿ok? Y como Él es nuestro sumo sacerdote, tenemos entrada al lugar santísimo. Se rasgó el velo, puedes pasar con confianza. Sigue siendo el lugar santísimo. ¿Sí me explico? Pero puedes pasar. Esa es la diferencia. Y yo creo que hay que hacer hoy en día mucho énfasis en el respeto, porque es en el que más fallamos. La confianza siento que no tanto. Nos acercamos así, sí. Pero el respeto es como que no nos importa, no nos acordamos de que es Dios mismo aquel con el que estamos hablando. Entonces, 3 cosas que tenemos que hacer con confianza, ¿no? Ya hablamos del respeto, ahora un poquito de la confianza. 3 cosas que tenemos que hacer. Primero tenemos que aceptar nuestros errores. Esa es confianza. Cuando tú tienes confianza con alguien, aceptas que te equivocas. Y eso es lo que yo siento que David tenía cañón, ¿no? Cuando Natán le dijo, pecaste, él dijo, sí, cierto. Yo admiro eso cañón de David, porque yo soy muy orgulloso y si a mí me dicen, hiciste lo incorrecto, pecaste, te equivocaste, digo, tú primero, pero porque, mira, no sé, ¿no? Pretextos o 1000 cosas. Pero cuando estamos con Dios, aceptas, Dios, sí te fallé. No, la verdad es que no merezco nada. No merezco esto que te estoy pidiendo porque me he equivocado bien cañón. También pedimos con nuestras necesidades, ¿no? Cuando nosotros no pedimos, de repente es como, no quisiera molestar a Dios. Sí, pero es falta de fe o orgullo, ¿no? No. ¿Cómo voy a aceptar eso? Pues es orgullo a veces, ¿no? Que no dejes o quieras pedirle a Dios ayuda. Y tercero es el más difícil, pero ahorita te lo voy a decir porque es el punto número 2. ¿Cuál debería de ser nuestro propósito en acercarnos a Dios? Ya vimos un poquito cómo nos tenemos que acercar, con respeto y confianza. Pero ¿cuál debería de ser nuestro propósito? Porque muchas veces nos acercamos a Dios como tratando de informarle cosas que al parecer Él no sabe. Porque si supiera de mi crisis económica, si Dios supiera, pues no estaría yo en esa crisis, ¿verdad? Si Dios supiera lo molesto que es andar con esta salud, pues Dios ya lo hubiera cambiado. Entonces nosotros le informamos, pero yo creo que acercarnos con confianza es el punto número 2 del día de hoy, que es conocer a Dios. Acercarnos con confianza es conocerlo. Juan 15:15 dice así. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. Entonces, la diferencia entre alguien que sirve a Dios y alguien que es amigo de Dios es que los dos sirven a Dios. Esa no es la diferencia, ¿verdad? Esa es la similitud. Los dos sirven a Dios. Pero la diferencia es que el amigo conoce a aquel que sirve. Conoce y entiende a aquel que sirve. Esto es bien bonito porque Jesús está en sus últimas horas aquí en la tierra. Está a punto de sufrir como nadie se imagina, ni siquiera. Y cuando ora a Dios, ora por sus amigos. Y fíjate lo que ora por sus amigos.
Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios. Entonces empieza a orar por sus amigos y dice: les has dado vida eterna, pero esta es la vida eterna, que conozcan a Dios y a Jesús, a quien tú has enviado. Y el 24 al 26 dice: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Fíjate, neta, a mí me da muchísima ternura y cariño y amor escuchar que Jesús dice: Padre. ¿Cuál es la oración de Jesús? Que estos discípulos míos, que estos que se llaman servidores míos, que realmente son mis amigos, que estén donde yo estoy, que me acompañen a donde yo estoy, que estén conmigo. Esa es mi petición. La petición de Jesús es que estén conmigo. Y eso es todo lo que tenemos que hacer al buscar a Dios. Muchas veces lo buscamos como genio de la lámpara. Y ya vimos que tener confianza sí es pedir, y está bien que pidas, pero no es todo lo que tenemos que hacer. A veces es acercarnos para conocerlo más, ¿no? Y esto nos lleva a tres cosas, conocerlo nos lleva a tres cosas. Si tú conoces a Dios, conoces lo que está haciendo, conoces su plan, conoces su plan, lo que está haciendo. Entonces tus oraciones retoman un nuevo sentido, ¿no? Como que tú no solamente buscas decirle a Dios lo que tiene que hacer para que tú estés contento. Sí le dices lo que te gustaría que pasara, pero al mismo tiempo buscas entender lo que Dios está tratando de hacer. ¿Sí me explico? Le presentas tus peticiones y al mismo tiempo buscas entender lo que Él está haciendo. Y eso fue lo que Jesús nos enseñó en el Getsemaní, igual en estas últimas horas cuando estaba a punto de morir. Jesús le dice a Dios Padre, le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces ves que Jesús presenta una petición, ¿no? En su parte humana ves a Jesús diciendo una petición: si es posible, pasa de mí esta copa. Y luego en medio dice: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y entonces luego cuando sale de orar, Pedro le corta una oreja a Malco, ¿te acuerdas? Y Jesús: a ver, pásame la oreja. Se la pega, ¿no? Y dice: a ver, tranquilo, si yo quisiera no me crucificarían. ¿Tú no crees que yo puedo orar ahorita al Padre y me mandaría 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo voy a hacer eso si para esto he venido? Ah, caray, ¿cómo? ¿No? Jesús mismo había orado para evitarlo, pero Jesús mismo entiende que a eso ha venido. Entonces su mente cambió. A veces Dios no nos concede lo que le pedimos tal cual, pero logra hacer que nuestra mente cambie cuando lo conocemos y entendemos su plan. Ah, pues es que Dios no quiere darme eso que le pido, porque tiene otro plan. Y tu corazón, aunque no tuvo lo que quería, tiene confianza de que el plan de Dios es mejor y punto. Pero como nosotros a veces nada más pedimos y le informamos a Dios nuestras necesidades y no nos interesa saber lo que Él tiene que decir, nos frustramos. Y decimos: no, pues es que Dios no me oye. No, es que sí te oye, pero tú no lo oyes. Tú oras y no oyes. Es por eso que es tan importante no solo orar, sino leer la Biblia. Pero bueno,
Ese es el punto número 1. Conocerlo es entenderlo, entender su plan. Conocerlo también hace que se note. Fíjate, te lo resumo para que no se nos alargue tanto la predica. En Éxodo 34, 27 al 35, dice que Moisés iba al monte a hablar con Dios cara a cara, como ya lo vimos. Y cuando regresaba, él no se daba cuenta, pero su cara brillaba. ¡Claro! Estás hablando con Dios, ¿cómo no va a brillar tu cara? Es el impacto de la gloria de Dios dándote justo en la cara. ¿Tú crees que eso no se va a notar? Ahora tú dices, no, espérate, pero con nosotros no pasa, nosotros no podemos hablar con Dios. Fíjate la opinión de Pablo con este respecto. ¿Este? 3, 7 y 8, sí. Segunda de Corintios 3, 7 y 8, por si quieren saber. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si tú piensas, no, a nosotros ya no nos toca eso, lo que está diciendo Pablo es, efectivamente, no nos toca. Ese es el antiguo pacto, el pacto de Moisés con la ley. Nosotros estamos en el pacto de la gracia con la fe. Es más glorioso. No es que sea menos, no es que sea igual. Es más glorioso el Espíritu Santo habitando en nosotros. O sea, se nota más. Es más que un brillo en la cara. Es una transformación de vida. Ahora, Moisés, no sé si se acuerden, cuando brillaba su cara y todos, brilla mucho, se ponía un velo para no sacarlos de onda, molestarlos o qué sé yo. Y se pone un velo porque Moisés al fin de cuentas no busca que lo vean a él. No es a él a quien deben de voltearlo a ver. Y nosotros si brillamos, no es a nosotros a quien nos deben de brillar a ver, porque no es nuestra la luz. Nosotros somos como la luna, ¿no? No tenemos brillo propio, solo reflejamos la luz del sol, como la luna, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos a convivir tanto con Dios que brilláramos, toda la gloria es para quien brilla realmente y a quien estamos reflejando. Y ese es el punto número 3 de conocerlo. No es para presumir, sino es el secreto. ¿Te acuerdas cuando Jesús, antes de decir que teníamos que orar como el Padre Nuestro, un modelo de oración, ¿no? Antes de eso dijo, ustedes no sean como aquellos hipócritas que oran en la esquina para que todos lo vean. El problema no es orar en la esquina de una calle, ¿no? O sea, también está raro, ¿verdad? Y más ahorita en esta cultura. Pero no es lo que hacen, sino el por qué lo hacen. Es para que todos te vean. Entonces nosotros podríamos orar para que Dios cumpla cosas, para poder presumir las cosas que Dios nos da, ¿no? Yo oré por esta mansión y el Señor me la dio, aleluya, porque así se los da a sus ungidos, que no. Pero Dios no quiere eso. Jesús lo dijo, tu Padre que te ve, ¿cuándo? ¿Dónde? En lo secreto. Ahí. Dice Jesús, tú enciérrate en tu cuarto, donde nadie te ve, y tu Padre sí te ve. Por eso te digo, ahora el lugar santísimo no es el templo, sino tu cuarto. Ese es tu lugar santísimo, cuando nadie te ve, ¿no? Cuando nadie te ve, cuando nadie se entera más que Dios. Y David también lo sabía, ¿no? Te he contado de la vez que un profeta que se llamaba Natán, que era su amigo, le dijo, pecaste, y él dijo, sí es cierto. Y lo que hizo fue componer una canción para Dios. Y le dijo, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Y luego dijo en el versículo 6, porque tú, ¿qué? Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Amas la verdad en lo íntimo, amas la verdad, el conocimiento. Ahí en la intimidad, ahí donde nadie te ve, Dios te enseña grandes secretos
sabiduría, inteligencia, pero tienes que buscarlo en secreto para conocerlo, no nada más para informarle, sino para conocerlo, conocer su plan. Y así entonces Dios se te presenta. Entonces tú me preguntas, tal vez te preguntes, espero que te estés preguntando, ¿qué hago? La respuesta está Éxodo 33. Pero ahí lo puedes ver tú en tu casa. Éxodo 33. Fíjate, le dice Dios al pueblo de Israel, ustedes, Germán Valera, versión germanizada, ustedes son un pueblo bien necio y se la vuelan, o sea, neta, no manches, o sea, no lo soporto, están cañones. Entonces vamos a hacer esto. La tierra prometida es una promesa, como bien lo dice su nombre, entonces yo les voy a dar esa tierra. Eso es porque yo lo prometí. Pero no los voy a acompañar. Mi presencia no irá con ustedes porque no vaya a ser que en medio camino ustedes me colmen la paciencia y yo los termine exterminando y no lleguen, ¿no? Y dice la Biblia que entonces el pueblo reacciona. Pero antes de decir cómo reacciona, yo estaba pensando las opciones que tenían el pueblo. Una opción era decir como, bueno, pues Dios lo dijo, pues vámonos sin él, ¿no? Y la otra era decir, no podemos irnos sin Dios, ¿ok? Pero me acordaba de las palabras de Jesús, que decía, yo soy la vid, yo soy el tronco, yo soy el árbol, y ustedes los pámpanos, ustedes son unas ramas. Yo soy un árbol, ustedes las ramas. Si ustedes permanecen en mí, van a llevar mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Nada puedes hacer. Y yo estaba pensando en esto, y estaba pensando que ellos podían llegar a la tierra prometida separados de Dios, según las propias palabras de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es nada puedes hacer? Contéstenme ustedes, ¿qué es o sea, no me lo contesten literal, pero mediten, ¿qué es nada puedes hacer? Porque hay mucha gente lejos de Dios, atea, lo que tú me digas, que logra muchas cosas, que logran ser millonario, o tener éxito, tener fama, tener inteligencia. ¿Qué es nada puedes hacer? Bueno, esto te lo dejo de tarea un poquito, pero ahí te va un tip. Lo que siempre digo, mientras nosotros siempre estamos pensando en lo terrenal y en lo carnal, Jesús siempre está pensando en lo espiritual. Ok, entonces medita. Te lo voy a dejar de tarea para que tampoco ya yo te haga toda la tarea. ¿Qué pasó? 3 cosas que hicieron el pueblo de Israel. Dice que el mismo día que Dios le dijo a Moisés, yo no voy a ir contigo porque son bien necios, son cabezaduras, literalmente si les dices eso. Y pues no quiero. No los quiero consumir y lastimar. Entonces mejor vayan solos. Ese mismo día, el pueblo de Israel se puso de luto. Y ponerse de luto era quitarse todas sus joyas, o en palabras de la Reina Valera, todos sus atavíos. Todos sus atavíos, todas sus joyas, todos. Y es bien curioso. Esa fue la primera acción que tomaron el pueblo de Israel. Es porque lo que nosotros tenemos que hacer a veces es lo mismo. Tenemos que quitar de nosotros todos los estorbos, ¿no? Eso va como para mí, ¿no? Algunas cosas que no necesariamente son malas, que en sí mismas no es como que digas, esto es pecado. Porque yo sé que si yo te digo, no hagas esto, la primera reacción que tú tienes es que eso no es pecado. Híjole, es que a veces las cosas no viene en la Biblia que dice esto es pecado, pero tú sabes
¿Qué es lo que te distrae, lo que te lleva a otro camino lejos de Dios? A lo mejor juntarte con ciertas personas, pues no es pecado, porque no es pecado. Pero tú sabes que terminas emborrachándote o siendo lujurioso o simplemente que terminas lejos de la búsqueda de Dios, de su voluntad, de buscarlo, de quererlo, de ser su amigo. Son cosas que te estorban para tu amistad con Dios y tú lo sabes. Y si fueras honesto y lo aceptarías, ¿no? Pero nada más que te engañas. Punto número 2. Lo que hizo Moisés es sacó la tienda de reunión. Sacó la tienda de reunión, que era donde la gente entraba para orar y adorar, pero la sacó del campamento. Y todo dice la Biblia. Entonces todo el que quería orar o adorar a Dios tenía que salir. Tenía que hacer un esfuerzo extra. Un esfuerzo de orar a Dios, no solo cuando lo necesitas, porque cuando estamos enfermos, cuando las finanzas van mal, nos sale tiempo. Ahí sí tenemos tiempo para orar. Qué curioso. Pero cuando todo está bien, de repente yo quisiera orar, pero no tengo tiempo. Yo quisiera ir a la iglesia, yo quisiera... Mira, fíjate, y esto es lo que nos enseña en la pandemia incluso, que yo ya lo he dicho varias veces, pero a mí me causa mucha curiosidad. Antes es que no tengo dinero para el metro, para el taxi, para el camión, o está muy lejos, o tengo que hacer un compromiso, trabajo, no puedo ir a la iglesia. ¿Y ahora? Ahora en la pandemia, y ahí te das cuenta que es pretexto, ¿no? Espero que no se me salgan ahorita todos, ¿no? Es pretexto. Y antes íbamos a la iglesia porque nos queda de paso, ¿no? En cierto sentido. Es como, pues, extraño a mis amigos, los quiero ver. Bueno, voy a la iglesia y ya después hacemos algo divertido, ¿no? No, cuando no tienes tiempo, ahí ora. Cuando no tienes tiempo, ahí lee la Biblia. Y por último, lo que hizo Moisés fue pedirla. Quitaron los estorbos, sacaron la tienda de reunión y pidió a Dios. Le dijo, Dios, tú dices que... De hecho, hasta lo chantajeó un poquito, ¿no? Dios, tú dices que me has conocido por nombre y dices que me vas a dar una una tierra prometida, genial, increíble. Pero no me has dicho si vas conmigo. Y si no vas conmigo, aquí me quedo, Dios. Si tú no vas a la tierra prometida, yo tampoco. Necesito que vayas con nosotros. Fíjate cómo todo se combina lo que hemos dicho. El respeto de Dios y la confianza de pedirle. Dios, necesito que estés tú. Y eso es lo que Jesús decía, que cuando oráramos con esa confianza de un hijo a un padre. Ve lo que dice Jesús en Mateo 7, del 9 al 11. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Me encanta, Jesús tiene así una habilidad impresionante. A mí me impresiona mucho cómo con un ejemplo bien sencillo entiendes una verdad bien profunda. Esa es la habilidad de Jesús. Dice, a ver, ustedes tienen hijos, ¿no? Y cuando su hijo les pide un pan, ¿qué hacen? Les dan una serpiente, ¿verdad? ¿No? Ah, caray. Ok, les piden agua y les dan un escorpión. ¿No? No, ¿verdad? Y eso que ustedes son malos. Y eso que ustedes son bien malintencionados, pero aún así tienen el cariño suficiente
como para que cuando su hijo les dice tengo hambre, les dan pan, ¿no? ¿Cuánto más tu Padre que es más bueno, ¿no? Tu Dios que es todopoderoso, dará cosas buenas a los que le piden? Entonces, ¿por qué Dios no nos da lo que le pedimos? Porque te quiere dar cosas buenas. Es que Dios no me da lo que le pido. Es que Dios te quiere dar cosas buenas. Ay, qué bueno que no nos dé lo que le pedimos. ¿Y qué son esas cosas buenas? Lucas 11 lo dice. Lucas 11 narra lo mismito tal cual. ¿Quién de ustedes cuando su hijo les pide un pan no les da ta? Pero termina ligeramente diferente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Cuál es esa cosa buena? El Espíritu de Dios. Su presencia. Aquí. Él mismo. Dios no te da cosas, te ofrece darse Él mismo. Y eso es mucho más valioso. Pero nosotros lo tenemos que pedir. Y Jesús decía que pidamos como aquella viuda, decía una parábola. Una viuda que va con un juez injusto y dice, hazme justicia. Y el juez era malo y no creía en Dios y así era corrupto, dice Jesús. Pero la viuda iba día tras día, hazme justicia. Y dice, mira, yo ni siquiera soy bueno y no temo a Dios ni a nadie, pero ya me va a venir y me va a hartar, así que le voy a hacer justicia para que se calle. Dice Jesús, si eso hizo el juez injusto, ¿qué no va a hacer Dios? Si tú te atrevieras a pedirle su presencia, ¿qué no va a hacer el juez bueno? Si eso hace el juez injusto, ¿cómo va a ser el juez justo? Y yo creo que Moisés estaba tan desesperado por la presencia de Dios. Decía, no me muevo, literal, no me muevo de aquí si no estás tú conmigo. Y como sé que tú estás aquí, pues me quedo aquí. Así que yo no voy a ninguna tierra prometida, porque entendió una cosa Moisés, y es lo que Jesús habló sobre la perla de gran precio. Y ese es el cuarto y último punto de hoy. ¿Te acuerdas de la parábola de la perla de gran precio? Que decía que un hombre que era experto en perlas, de repente encontró una perla que era demasiado valiosa. Y como encontró esa perla, vendió todo lo que tenía para comprarla. Todo lo que tienes por una perla. Una pregunta sería, pues ¿cuánto vale la perla? ¿Para vender todo? Exactamente. El Salmo 73, 25 dice así. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. También. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, Él es mi herencia eterna. Wow. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ¿qué se puede comparar en la tierra? ¿Qué puede haber semejante a ti? ¿Qué puedo cambiar? ¿O qué puedo comparar? ¿Qué puedo poner en una balanza? ¿Esto o Dios? No, es que esto está un insulto comparar, ¿no? Y nosotros cantamos una canción que dice, ven conmigo a la casa de Dios. Mejor es un día, decimos, en la casa de Dios. Híjole, esa es la mentira, yo creo, más grande. Porque estamos un día a la semana en la casa de Dios. Y lo cambiamos por cualquier cosita que se venga. Que vacaciones, que una promoción en Airbnb, que ahora tengo que hacer el súper, ahora tengo que limpiar mi casa, ahora tengo que... Y decimos que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Es la canción más mentirosa que conozco. ¿Quién la canta honestamente? Yo sé que yo no. Porque lo haría. Porque iría a su casa. Porque iría a su presencia. Iría a un rincón
en la presencia de Dios, en lugar de estar buscando tanto tiempo el palacio del rey. Y es lo que Moisés dijo: tú eres mi tierra prometida, Dios. Tú eres mi tierra prometida, así que yo ya llegué. Yo ya llegué, ya no necesito que cumplas mis sueños. Tu voluntad es en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame, ¿no? Es lo que dijo Pablo en Filipenses, ¿te acuerdas? Si alguien tiene de qué presumir, te lo resumo un poquito, te lo parafraseo para que tú lo leas en tu casa. Filipenses 3 del 4 al 11. Dice Pablo: si alguien tiene que presumir, yo más. Si alguien cree que su carne es muy cañona, yo más. Y empieza a decir todas sus credenciales, ¿no? Es como me gradué de las mejores escuelas, era adinerado, como si alguien dijera algo así hoy, ¿no? Era adinerado, guapo, modelo, cantante, artista, famoso, popular. Pero todas las cosas que antes eran para mi ganancia, ahora son basura en comparación del conocimiento de Cristo. Y tantas cosas que yo consideraba que eran un premio, ahora los tengo por pérdida. Y literalmente dice Pablo, para mí eso es estiércol en comparación del conocimiento de Dios. La pregunta que te hago el día de hoy es: ¿cuánto vale para ti la presencia de Dios? Como para buscarla, como para pedirla, como para acercarte con confianza, pero con respeto, de saber que es la perla de gran precio, es el tesoro que encontraste. Los queremos mucho y los extrañamos, espero que pronto nos veamos. Y espero que no eches en saco roto lo que hemos visto hoy. Nos estamos viendo. Bye. Bye. No te lo puedes perder.